A los griegos se le atribuye la invención del tornillo. Los romanos ya hace muchos siglos atrás ya ocupaban tornillos para la fabricación de sus artículos. Muchas veces menospreciados, muchas veces también dispersos en el suelo de nuestros talleres, pero que aún así, a pesar de que los siglos pasan, todavía siguen junto a nosotros, uniendo nuestras ideas. Hola, soy Ítalo, pero me dicen Talo. Y antes de ser carpintero, trabajé por 15 años atrás de un escritorio editando fotografías y arreglando archivos. Hasta que un día, con mi socio, empezamos a crear cosas y formalizamos en un negocio. Ahora tenemos un pequeño taller en Santiago de Chile y las ganas que teníamos en un inicio de aprender cosas nuevas no se nos quitan. Y como el saber no ocupa espacio, te invito a que juntos hablemos de aquellos temas que rodean el mundo de la carpintería. Bienvenidos, esto es MG8 Lab. Hablar de tornillos es un tema muy extenso, porque así como existen distintos problemas al momento de hacer una fijación o una unión, también existen distintos tipos de tornillos que nos ayudan a solucionar este problema. Entonces, ¿cómo podemos aprender de este elemento? La única forma que se me ocurrió fue entenderlo desde el interior, y para eso fuimos a un laboratorio. Fuimos específicamente al laboratorio de American Screw. Le presento a José. Él lleva 25 años testeando y analizando la producción de American Screw. En el laboratorio tenemos 3 ambientes. Estamos en el área de ensayos mecánicos. Acá tenemos una máquina de tracción donde vamos testeando cada perno su resistencia. Tenemos un software asociado que nos entrega la curva de esfuerzo versus deformación. Eso lo hacemos por cada partida de tratamiento térmico y eso después lo traspasamos a un certificado de calidad, que es lo que nos exigen nuestros clientes. Aquí que obtenemos la tracción, fluencia, elongación y alargamiento. En esta máquina podemos estirar hasta 1 pulgada tamaño completo el perno. Wow. Sobre 1 pulgada nosotros mecanizamos una probeta, de acuerdo a un estándar, que es esta. ¿Ya? Que la sacamos del cuerpo del perno y la estiramos acá. En este momento la máquina está testeando, ahí está mostrando el esfuerzo versus deformación, ahí está la carga, todavía no se aprecia bien la curva porque está recién partiendo el esfuerzo. Entonces cuando llega a un límite cercano a la fluencia, nosotros retiramos un extensor que plotea la curva y terminamos el ensayo. Entonces tenemos esfuerzo de tracción versus desplazamiento por tracción. Claro, deformación. El stress strain que llaman los americanos. Y ahí ya se está dibujando. Ahí está ploteando la curva, ¿te fijas? Y esto está en una base de datos que después la tomamos para certificación. Va a llegar a una zona elástica y después cambia a plástica. Elástica significa que si tú cesas la fuerza, vuelve a su estado original, y plástica cuando ya la deformación es permanente. Llega la deformación plástica y se corta el perno. Ahí está el tiempo, la deformación en términos porcentuales, la carga y el esfuerzo en KCI. Llevamos 31,7 KCI, 32. Este es un perno de tensión controlada, grado a 325. No te asustes porque va a pegar un tortazo más o menos. Ahí va bajando, va a cortar. El sonido es fuerte. Si te fijas, aquí está la fractura, que es una fractura del tipo dúctil, que es la fractura normal de un perno de sujeción. Lo que nos preocupa a nosotros cuando la fractura es frágil. Y cuando es frágil, el corte es prácticamente recto. Es como cortar mantequilla. Entonces este está bien, tiene un buen tamaño de grano. Es una deformación apropiada para este tipo de elementos. Pero, ¿a cuándo te refieres tamaño de grano? Bueno, yo lo observo por la experiencia, sí, llevo obviamente. 35 años acá, pero esto lo corroboramos con el microscopio. Te indica qué tan cohesionados están los granos del acero. En el sentido de que al momento del tratamiento térmico fue menor. Tal vez la velocidad de enfriamiento no fue la adecuada, tal vez el método de enfriamiento, en este caso nosotros templamos al aceite, no tenía la temperatura adecuada. El tratamiento térmico es elevar una temperatura y enfriar bruscamente bajo condiciones controladas. Correcto. Y eso nosotros lo hacemos en hornos que tenemos con atmósfera controlada, y justamente por ello vemos todo lo que es el control metalúrgico. Entonces acá en el control metalúrgico, aquí vemos el tamaño de grano. El software te indica que tenemos acá un 7.8. Acá está el estándar que te indica los diferentes tamaños de grano. Es una numeración estandarizada. Estandarizada por la STM. Entonces acá te dice los distintos tamaños de grano para... Pero todo esto es por causa del efecto térmico que puede tener. El efecto térmico o en la laminación del acero. Si bien es cierto, nosotros no producimos acero, pero sí tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de nuestros aceros. Por ejemplo, todos nuestros aceros para hacer elementos de sujeción son aceros del grado CHQ. ¿Qué significa CHQ? Cold Heaven Quality, con la capacidad de ser deformado en frío. Porque nuestro proceso es por deformación, ya sea en frío o en caliente. Y cuando es en frío tiene que tener ciertas propiedades del material. Que tenga un buen tamaño de grano, que no tenga descarburación, que no tenga muchas impurezas, que son las llamadas inclusiones, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que van a hacer ahora en esta maquinita? Esta máquina es un medidor de tensión, es para probar, bien dicho, la resistencia y la tensión de un perno de tensión controlada. Este perno, a diferencia del perno estructural normal,
tiene la ventaja que en términos de montaje es mucho más eficiente, porque cuando se corta esta espiga es porque el perno alcanzó su tensión mínima, exigida por norma. Okay. Estos equipos en forma adicional están calibrados por un organismo externo, en este caso el CERME o Bureau Veritas. Ahí está el sello de calibración. Por ser una empresa certificada con un sistema de gestión de calidad ISO 9000, tenemos un programa de calibración anual o cuando bien el equipo sea intervenido. Entonces colocamos el perno en esa posición, posteriormente la golilla, la tuerca y sometemos a tensión el perno. Ahí salió la espiga y ahí está el valor obtenido en el tensiómetro. Wow. Este perno resistió 38.000 libras. La norma exige como mínimo 29.000 libras, considerando que este es un perno de 3/4 de pulgada de diámetro. Porque hoy día los clientes preguntan cuál es el torque que yo deseo aplicar. Ajá. Pero esa no es la pregunta es cuál es la tensión que yo deseo inducir en el perno. Okay. Y para ello existen estos equipos que están sometidos a programas de calibración. Entonces, en el asunto del torque, ¿cómo yo sé en ciencia cierta cuánto es lo que yo tengo que aplicar? El torque es una ecuación que es K por D por W. Entonces, este K es el coeficiente de roce, que se va a variar dependiendo del recubrimiento del perno. Ajá. Por ejemplo, un perno negro tiene un coeficiente de roce distinto a un perno galvanizado o a un perno cincado. Por lo general, los pernos galvanizados tienen un coeficiente 0,23. Este es el diámetro y esta es la tensión inducida que deseamos obtener. Entonces, a diferencia del perno hexagonal tradicional, como te decía, en términos de instalación venía un tipo, hacía un preapriete y después venía otro señor con una llave de torque y empezaba a torquear. Sí. Hoy día tú pistoleas, se corta la espiga y estás seguro que el perno tiene una tensión mínima. Por lo tanto, es mucho más eficiente en términos de instalación. Ya. Sé que este tema es demasiado técnico y es que hay que entender que este tipo de pernos cumple una función específica dentro de un armado, quizás de un puente o de un edificio, o anda a saber tú de qué, en el cual sí es necesario saber la tensión mínima que necesita para poder tener ese rango de tolerancia para que el perno no colapse, o mejor dicho, que no se rompa. Exactamente. Okay. Además, nosotros tenemos acá un número de lote y que con esto podemos trasear hasta la colada de la materia prima. Buenísimo. En caso de eventuales fallas. A veces los clientes por ignorancia dejan los pernos almacenados al aire libre, les cae polvo. Este es un perno muy sensible, por lo tanto las condiciones de almacenaje son fundamentales, justamente para evitar que el coeficiente de roce varíe, ya sea por polvo, polución, lo que sea. Porque acabas de tocar una información con respecto al recubrimiento. Varias personas me preguntaron si es que existe diferencia entre uno que es negro, uno que es dorado y uno que es plateado. ¿Qué diferencia hay o es netamente por una clasificación? No, la diferencia radica fundamentalmente en la resistencia a la corrosión que pueda tener el recubrimiento. Okay. Por ejemplo, el galvanizado es mucho más resistente que un cincado por el micraje que tiene de espesor de la capa de zinc. Esto va a depender también en qué tipo de ambiente esté, en un ambiente marino, en un ambiente industrial o en un ambiente urbano. Okay. Por lo general, el galvanizado es el que resiste más. Nosotros tenemos el cabo electrolítico cuyo espesor son 15 micras más menos. En cambio, el galvanizado tiene 50 micras. El pavonado tiene una resistencia mucho menor a la corrosión que los otros dos que te he mencionado anteriormente. Pero también la función es evitar que estos se vayan corroyendo con el tiempo. Sí. Estamos en la segunda área del laboratorio. ¿Esto viene siendo qué? Metrología y parte de ensayos mecánicos también. Ok. ¿Y qué tenemos aquí? Acá tenemos un durómetro digital y uno análogo. Cumplen la misma función, pero este tiene muchas más funciones. Tiene una estadística, uno puede ver un histograma, puede ver cómo el comportamiento del proceso, en fin. Entonces, lo que se hace, es poner la pieza acá y medir la dureza. Presión. ¿Y él va midiendo como cuánto compacta? No, ¿cuánto es la dureza? La dureza es la capacidad de oponerse a un metal más duro. ¿Ya? Como concepto. Entonces, la norma nos dice que para ensayar un perno nosotros tenemos que cortar un diámetro del perno y medir la dureza en el diámetro medio. Por ejemplo, esta es la muestra de un perno molino que se usa en la minería. Entonces, este es un perno de 2 pulgadas. Nosotros cortamos 2 pulgadas acá, ahí está testeando. ¿Te fijas? Por lo general, la primera indentación no se considera para efectos de que se adapte la punta, porque la tomamos en el centro y después la tomamos en el radio medio. 15,3 dio el primer pinchazo. Entonces se hacen varios testeos en distintas zonas. Se hacen 4, se hace uno al centro para que se adapte la punta o el indentador y después las otras 4 a radio medio, a 90 grados cada una. Entonces de eso después se hace un promedio. Se hace un promedio. Ahora para efectos de liberación o rechazo, lo que prevalece siempre son las propiedades mecánicas, la resistencia y la tracción. Si bien es cierto la dureza es importante, pero para efectos de
no sé, de litigio o alguna controversia, lo que prevalece es la resistencia y la tracción, lo que vimos en la máquina que está a un lado. Acá tenemos un proyector óptico o un comparador de perfiles, es bastante antiguo, pero es muy funcional y nos sirve para ver, por ejemplo, perfiles de rosca, el paso sea el correcto, ángulos, radios. Es una medición indirecta, pero es muy efectivo. Entonces nosotros podemos medir, por ejemplo, el paso de la rosca, podemos ver la altura de la rosca, todas esas dimensiones que a veces son difíciles de medir con un instrumento convencional como un piedemetro, un micrómetro. Entonces las medimos acá. También revisamos todo lo que es la matricería, los peines de laminación, las matrices extrusoras para formar los diámetros. Esto tiene se puede girar en 360 grados, está todo graduado. Tiene una especie de micrómetro también para desplazar la mesa y poder medir todas esas características que te decía. No son posibles medirlas con un instrumento convencional. Entonces básicamente es un proyector que genera una sombra y te la amplía para poder hacer la medición. Exactamente, tal cual. Genial. Por ejemplo, yo acá justo en cero, vamos a medir la altura del filete. Justo en cero ahí, y empiezo a desplazar esta cabeza micrométrica hasta que llegue ahí. Y acá hacemos la lectura y decimos tiene... Ok, pero esa rueda es la que te marca el desplazamiento que estamos viendo en esta pantallita. Sí. Ah, ok. Y aquí te da la medida exacta. En este caso son 25, 42 milésimas, algo así. Wow. Corrobórame la información. Es una especie de micrómetro. Claro, sí. Está genial. Es una medición indirecta. Sí. Otra de las cosas que me habías comentado era el cementado y me mostraste estas pequeñas polímeros en el cual meten la pieza, le hacen un corte, ¿no es cierto? Y se puede ver el núcleo, por así llamarlo, del tornillo o del perno. ¿Y qué es lo que es el cementado o el recubrimiento que tiene la pieza? Bueno, el objetivo de este ensayo es ver justamente el cementado. El cementado es un tratamiento térmico que es, en el fondo, un endurecimiento superficial del tornillo manteniendo su alma dúctil. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos este análisis para ver si el producto fue tratado térmicamente de una manera correcta. Eso es para mantener dureza la parte externa, pero entre comillas cierta flexibilidad en el núcleo para que no colapse tan... Exactamente. Y por ejemplo, el roscalata que tiene que formar la rosca tiene que tener una superficie o una periferia más endurecida que el núcleo. Correcto. Y justamente eso es lo que le da este tratamiento térmico, que en el fondo es un carburizado, es colocarle carbón al acero. Ajá. Pero solamente en una capa superficial de 0,5 o 1,2 milímetros de espesor. Pero que sí genera diferencia. Sí, obviamente genera diferencia. Y esto que hace que el tornillo, por ejemplo, no se deforme las ranuras Phillips, que es lo más típico que le pasa al usuario, que empieza a apretar y se le deforma a veces a medio camino de instalar y es muy complicado poder sacar este tornillo porque el Phillips no te ajusta bien y te genera un montón de cosas inapropiadas para el desempeño. Entonces, el ejercicio para el análisis es poner estas piezas dentro de esta resina. Claro, esta resina se pule en una parte que tenemos allá, que por efectos de polución la tenemos aislada esta zona. Correcto. Considerando que estos equipos son muy sensibles, se monta en la resina, se ataca con nital al 3% y se pule en una pulidora automática y se observa bajo el microscopio. Y ahí vemos metalúrgicamente si el producto cumple. ¿Podemos ver algún ejemplo? De un autorroscante cincado corto. Te fijas, toda esa zona un poco más oscura es la capa de cementación. Ahí está la profundidad, 0.63 mm. Y eso nos indica que el producto fue tratado térmicamente. Si te fijas, el núcleo que está más blanco es la zona más dúctil, por lo tanto, no le llegó ese contenido de carbono. Correcto. Eso es lo que provoca el que se llama oscuro, el carbono que se empieza a generar ahí. Al atacarlo con nital, refleja una tonalidad distinta para poder diferenciarlo del alma del tornillo. Genial. Que una es para diámetros pequeños y otra es para diámetros más grandes. Tenemos el disco de corte, la prensa donde instalamos, y ahí, si tú te fijas, acá tenemos un perno TC que habíamos visto que lo estábamos cortando. Genial. Esta otra máquina es el mismo principio, pero es para piezas de una dimensión mayor. Correcto. Llámese 1 pulgada hacia arriba en diámetro. Entonces, después del corte... Pasa la prensa. La probeta inicialmente se prepara en esta prensa. Okay. Se coloca el fenólico, se coloca la muestra de acero, que puede ser como esta, y se prensa por un periodo de 20 minutos a temperatura. Una vez que sale la probeta, se va a esta pulidora, que es una pulidora automática, y ahí empieza a pulir hasta que tengamos un pulido
casi espejo de terminación. No puede haber ninguna raya que te pueda distorsionar la imagen que tú estás observando, lectura, analizando, claro. la lectura, exactamente. Claro. Perdón, deja volver acá. Se toma la pieza, se introduce Claro, y se inyecta aquí mismo la... Mira, vamos a hacer un ejemplo. Instalamos las piezas de acero de pernos, tornillos. Sí, y la base bajó, ¿no es La base cierto? bajó, le colocamos fenólico negro, fenólico que está dosificado. Ok. Tapamos. Medidor de temperatura. Ok. Compactan. Compactamos y esperamos 20 minutos aproximadamente que el calefactor haga su trabajo, que funda ese fenólico y lo compacte ahí con... ¿Después cuánto tiempo pasa que se 20 minutos aproximadamente ¿Ya? y sale. Si te fijas está el metal insertado en el polímetro, pero está todo rayado, le falta la tapa de pulido. Entonces aquí el abrasivo está abajo, en la base. Sí. ¿Y el último grano era 1200? Sí, es porque hay unos paños que son mucho más finos, no sé el tamaño de grano, es mucho más que lija. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Claro, no se siente un grano, sino que siente una textura felpada, por así describirlo. Entonces este paño lo usamos en la etapa final del proceso. Ajá. Entonces, como mencionabas, la idea de eso es que la superficie quede lo más lisa posible para que la lectura del instrumento que vimos recién sea correcta y no tenga ningún tipo de alteración. Exactamente, que no haya ningún tipo de distorsión que nos pueda hacer una mala interpretación de lo que estamos observando. No, genial. Entonces, una vez que sale la probeta, asumiendo que esta ya está pulida, a pesar de que no lo está, tomamos esta probeta, la sumergimos dentro de esto que es nital al 3%, nital, ácido nítrico, ¿Ya? al 3% mezclado con alcohol, que acá lo preparamos, la sumergimos ahí y después la secamos con el secador. Secamos y posteriormente vamos al microscopio. Perdón, deja de nuevo. La acción del ácido, ¿para qué se hace? Es para revelar la estructura, descarburaciones, cualquier anomalía que tenga el acero. La superficie blanda te la ataca más, entonces crea una especie de relieve. Y entonces el microscopio con la luz y la sombra. Ah, ok. Entonces, como bien tú dices, sí, como bien tú dices, entonces el trabajo del ácido va a trabajar de forma más abrasiva en la parte del metal que sea más blanda y obviamente lo que queremos ver al microscopio es la parte que tiene más carbón, va a estar más en superficie. Ok, buenísimo. Otro de los ensayos que se llama la tornillería son los ensayos de torsión y ductilidad. Colocamos el perno en estas mordazas. Acá arriba, si te fijas, está la llave de torque. Y giramos hasta cuando se corte y comparamos con el estándar. Ahí se cortó. Y aquí me registra el pic del torque máximo que obtuvo. Y lo comparamos con la norma que nos exige. Además, por ejemplo, este es para el tornillo 815 o el número 8. Okay. Todos los números 8 lo ocupamos con estas mordazas. Si queremos usar un tornillo número 6, número 4, número 10, cambiamos este juego mordaza. Permiso. Quiero ver el interior. Ah, ya, entonces tiene una rosca, pero tiene un tope para que no siga avanzando. Exactamente. Ok. Para que corte. Sí, porque decía, ¿cómo se sabe la carga que está recibiendo en este caso la punta frente al tornillo? Pero claro, él no avanza. No, tiene un tope. Y además hacemos un ensayo de ductilidad que colocamos en este bloque que tiene cierto grado de inclinación y golpeamos con un martillo. Y el tornillo, si te fijas, se inclinó, pero no se descabezó. Correcto. Porque a veces cuando el fili es muy profundo, es una de las fallas típicas, está atornillando y se sale la cabeza. ¿Cuál es la graduación que tiene? 10 grados. 10 grados. 10 grados, lo que pide la norma. Esto está todo normalizado y nosotros seguimos, como decía, lo que nos recomienda el estándar. Esto en el caso de que al momento de hacer la unión, uno de los dos elementos se mueva y pueda generar tensión en la cabeza. Claro. Y la cabeza no se tenga que desprender. Exactamente, esa es la idea, que no se desprenda la Sí, porque cabeza. igual un movimiento de más de 10 grados es importante. Sí, sí. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos ductibilidad, Sí. tenemos Torsión. tenemos Tensión. tracción con esta maquinita. Claro. Bueno, La dureza, el comparador óptico, toda la zona de metalurgia, de la preparación de las probetas. Tenemos también para medir los espesores, que uno con esto puede verificar que tenga la capa de zinc que corresponde. ¿Cómo eso? Este es un tipo, el Cometer, tú lo seteas en cero con un calibre, en este caso, y después ves acá y te dice, tiene, no sé, 50 micras, 80 micras. Ahí calibran cero. Después calibra con una galga similar al espesor que vamos a controlar. Ya. Perdón, ¿me puedes mostrar el cabezal? Es un palpador. Perdón. Sí.
Por ejemplo, esta lámina de calibración indica que debe tener, ¿cuánto? 50,6, que es más o menos el rango que tiene de espesor un producto galvanizado. Micras. Entonces nosotros colocamos acá en la pieza, marca 120. Este proveedor está perdiendo zinc, nos está entregando más zinc del requerido. Pero por otro lado es bueno porque significa que va a tener una resistencia a la corrosión en términos de años mucho más. Perdón, ¿la punta qué es lo que hace? ¿Presión o hace una lectura? Hace una lectura, es un palpador. Pero ese palpador que tú me dices, ¿qué es lo que hace en sí la punta? ¿Emite una descarga? Sí, una señal magnética y detecta una diferencia también como entre el acero. Por el espesor. Entre el acero y el recubrimiento no metálico. Y la placa que no está... Ok, entonces él manda un pulso, atraviesa la cobertura que tiene y después llega al metal base. Sí. Y esa diferencia que existe de recorrido del impulso electrónico, por llamarlo así, es lo que él mide a través de ese aparato. ¿Algo así sería? Sí, tal cual. Ok. La pintura también se mide así. Es lo mismo que para pedir pintura. ¿Ya? Por ejemplo, los tambores o en un perfil que tú quieras pintar puedes medir el espesor de la pintura. Ah, ok. Ya sí. En lo que es la gráfica existe lo que se llama el densitómetro, que en este caso emite un haz de luz, atraviesa la tinta y llega al papel base y según ese recorrido es lo que él mide. Aquí sería algo similar, pero en vez de tener el sustrato que sea un papel, es con metal. Es algo así. Sí, tal. Buenísimo. Tornillos o pernos comparten algo en común y en este caso es la rosca. Ya sea un perno de anclaje o un pequeño tornillo de nuestro computador o celular o bien quizás un perno que asujete la viga de un edificio, cada uno de estos elementos pasó por alguna de las pruebas que vimos en el laboratorio. Tornillos y pernos nos han ayudado a materializar nuestras ideas en cosas tan cotidianas como los muebles o quizás en la computadora que tenemos en nuestro hogar, pasando también por submarinos o estaciones espaciales. El tornillo, una idea que nació en Grecia hace muchos siglos atrás y que seguramente va a continuar con nosotros muchos siglos más. Si te gustó este video, por favor déjamelo saber con un comentario, con un like. También síguenos para ver más de este contenido, sígueme en mis redes sociales y también muchísimas gracias a todo el equipo de American Screw Chile. Sin más que agregar, me despido, soy Talo, nos vemos en el siguiente video. Chao.